Bienvenidos al foro de verano de Ibercaja que organiza la revista Inversión. El final del semestre siempre es un buen momento para revisar las estrategias con las que iniciamos el año bursátil, ver cómo han funcionado y, sobre todo, preparar ajustes de cara a la segunda mitad del año. Para hablar de ellos contamos con la presencia de Raquel Blázquez, jefe de Gestión de Inversiones de Banca Privada de Ibercaja. Hola Raquel, ¿qué tal? Encantada. Muchas gracias por la invitación a la revista Inversión. Y Pilar Martí Flusá, Venta Senior de JP Morgan AM en España. Hola Pilar, ¿qué tal? Hola Alejandro, muchísimas gracias por contar con nosotros. En el anterior observatorio, el de invierno que celebramos en diciembre, entre las principales conclusiones estaba el que sería 2021 un año de bolsa. Sería un año para diversificar más que para rotar y que esa diversificación fuera por activos y por regiones, Europa, Estados Unidos y mercados emergentes. Raquel, ¿ha funcionado esta estrategia? Yo creo que sinceramente la estrategia de diversificación siempre funciona y es un mantra que nosotros decimos a nuestros gestores y a nuestros clientes. De hecho, por ejemplo, pues cerramos 2020 con mercado americano y mercado emergente en divisa local subiendo pues un 15-16% respectivamente y mercado europeo con una caída del -5%. Y este año pues hemos visto lo contrario, ¿no? Mercado europeo subiendo, mercado americano también y emergentes un poquito por detrás, ¿no? Entonces, por eso decimos que la diversificación siempre da buen resultado, ¿no? A nivel de geografías, a nivel de sectores, a nivel de temáticas, a nivel de activos, y no hay que olvidarnos que una parte de la diversificación, que también lo decimos, es a nivel temporal. El escalonar las aportaciones, el realizar aportaciones periódicas, pues también es una parte muy importante. Por lo tanto, para nosotros esa estrategia de diversificación siempre tiene resultado y luego pues viendo estudios empíricos de cómo se han comportado los diferentes activos a lo largo de los años, pues vemos que no hay un patrón, ¿no? Un año pues son las materias primas, en general más ligadas a ciclo, otro año pues es el oro, otro año es la renta fija emergente, otro año es la renta variable americana, los que lideran, ¿no? Y sin embargo, pues con una cartera diversificada suavizas los movimientos, nunca vas a estar en el pico probablemente o en el valle del comportamiento de los mercados, pero sí que vas a tener una consistencia y una solidez en los resultados, que es lo que nosotros pues buscamos, ¿no? Pilar, ¿hay algo que se haya escapado del guión en estos primeros 6 meses de ejercicio? ¿Algo que te haya sorprendido, para bien o para mal? Yo creo que, bueno, por lo menos desde nuestra casa, lo que estamos viendo es una especie de rotación, si quieres, pero más que rotación, un reequilibrio de las carteras multiactivos. O sea, lo que estamos viendo es no hay movimientos drásticos y en ese sentido, bueno, pues a lo mejor no estamos siguiendo un guión totalmente, pero más que una rotación brusca, lo que estamos viendo es un reequilibrio de las carteras infraponderando aquellos sectores que mejor lo habían hecho el año pasado y empezando a reequilibrar o añadiendo algo de peso hacia aquellos sectores que lo van a hacer mejor en un entorno de recuperación como el que estamos viviendo desde noviembre, en el que se anuncia la eficacia de la vacuna de Pfizer, ¿no? En ese sentido, sí que es verdad que estamos viendo cómo poco a poco la gente se está adaptando. Yo te diría que sorpresas, estamos viendo a lo mejor algo más de inflación sostenida de lo que se esperaba. Y luego supongo que entraremos en más detalle, ¿no? Pero la idea es que esa inflación, bueno, pues pueda persistir alta durante algunos meses y luego seguir existiendo, pero a niveles mucho más razonables. Sí, porque hablabas de rotación, pero ahora la palabra de moda es inflación. ¿Va a marcar el rumbo de la bolsa o puede ir diluyéndose con el paso de los meses como parece que es el mensaje que transmiten los bancos centrales?
Yo creo que en parte está marcando el ritmo de la bolsa, ¿no? O sea, ya, porque lo que decía Pilar de esa rotación que estamos viendo en los sectores, que el año pasado pues los que lideraron más pues fueron los sectores pues más de calidad o más growth, y en años anteriores igual, y ahora pues están liderando la tabla en performance pues autos, financieros, materiales básicos, materiales de construcción, etcétera, y se están quedando más debajo de la tabla pues sectores más defensivos o que tienen un componente de más crecimiento, que si descuentas a largo plazo los flujos de caja con tipos de interés un poquito más altos debido a esa expectativa mayor de inflación, pues por eso se están quedando un poquito más retrasados, ¿no? Entonces yo creo que ese tema de la inflación ya está impactando en el devenir de los mercados, y claro, la cuestión es si estos datos que estamos teniendo encima de la mesa, que en Estados Unidos pues el último dato de inflación general al 5%, la subyacente al 3,8%, en Europa pues está en el entorno del 2% la general y la subyacente pues no llega al 1%, ¿esto va a ser sostenido o no? La verdad es que los bancos centrales están trasladando el mensaje en las últimas reuniones que hemos tenido, el 10 de junio el Banco Central Europeo y el 16 la Reserva Federal, de que es transitorio, son unos efectos transitorios, pero sí que es verdad que la Reserva Federal dijo que los efectos inflacionistas, los efectos base, y debido a los cuellos de botella que se están produciendo pues en determinadas cadenas de suministro y demás, que el efecto de precios altos quizá podría ser más persistente en el tiempo de lo inicialmente estimado. Pero bueno, ellos ya, de hecho, el año pasado anunciaron una flexibilización de su objetivo de inflación y han subido el objetivo de inflación a niveles del 3%. También estamos ahora mismo en pleno efecto base. El año pasado la inflación de mayo fue un 0,1%. Claro, el efecto base comparable, pues claro, abril, mayo y junio van a ser la ventana de estos 3 meses, porque el año pasado era 0,3 abril, 0,1 mayo y 0,6 junio, con lo cual pues efecto base lo vamos a tener ahora. Pero mirando más allá, ¿no? Y viendo las expectativas de inflación a 5 años, dentro de 5 años, tanto en mercado americano como en mercado europeo, pues de hecho se han relajado con respecto a los últimos meses. O sea, los últimos meses la expectativa de inflación a 5 años, dentro de 5 años, que es la expectativa forward, ¿no? Adelantada que ven los bancos centrales, en Estados Unidos hace unos meses estaba por encima del 2,6, ahora no llega al 2,5. Y en Europa pues estaba por encima del 1,6 y ahora está en el 1,30 y tantos. Se ha relajado, yo creo que sí, que vamos a tener pues una ventana de inflación, pero creo que nuestro escenario central es que sea transitoria. Pilar, ¿cree que es pronto para temer un giro en la política de los bancos centrales que anticipen las reducciones de estímulos antes de lo previsto? Pues antes de contestarte, Alejandro, si no te importa, voy a matizar un poco unas cosas que ha dicho Raquel sobre la inflación. En tanto en cuanto estamos de acuerdo que ese efecto, como he dicho antes, de inflación tan alta o esa inflación que de repente te sorprende, creemos que es transitoria y que hay un efecto base muy importante y que hay un efecto también de todas esas medidas de estímulos que han metido los bancos centrales, tanto en la economía europea como en la economía americana. Creemos que eso todavía hasta finales de este año lo vamos a seguir viendo y vamos a seguir viendo el impacto que tiene. Al final, no nos olvidemos, una familia americana está ingresando de repente $1.700 más que salen y se gastan. Salen ahora que pueden, además, o sea que ya están en un mundo sin mascarillas, están yendo hacia un mundo con unas tasas de vacunación muy altas que les permiten no solo consumir online, sino consumir, salir a la calle, salir a los centros comerciales y consumir. Y eso pasa también en Europa, o sea que hemos podido mantener cierto nivel de consumo gracias a esos estímulos, a que ha habido ERTEs en vez de despidos, o sea, esa serie de medidas que se han implementado. Con lo cual sí que creemos que vamos a ver esos niveles de inflación altos hasta finales de año, pero que a partir de ahí puede seguir habiendo algo de inflación, y sin embargo que no sea tan preocupante, porque esa inflación está causada por sueldos más altos, por mayor consumo, por un crecimiento positivo. O sea, que realmente creemos que hay cierto nivel de inflación que no solo no nos preocupa, sino que creemos que va aparejado a una economía en crecimiento y creemos que eso es positivo.
En cuanto a la pregunta que me hacías sobre si es pronto para pensar en una retirada de estímulos por parte de los bancos centrales, creemos que todavía es muy pronto. En Estados Unidos, como decía Raquel hace un minuto, la Reserva Federal ya ha empezado a flexibilizar, ya empezó el año pasado a decir que ellos no miraban una lectura de un indicador en un punto concreto, sino que estaban dispuestos a mirar medias y a mirar tendencias de mercado para que nadie se asustara, y ahora lo han subido del 2% al 3% como objetivo de inflación. Y yo creo que son muy conscientes de que una retirada demasiado rápida de estímulos puede causar una debacle de los mercados que no es buena para nadie. Por otro lado, en Europa también hemos visto, ¿no?, que los bancos centrales o el Banco Central Europeo es muy consciente de que todavía es pronto para hablar de retirada de estímulos, es pronto para hablar de subidas de tipos. De hecho, en Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos, no esperamos ningún tipo de retirada de estímulos hasta el año que viene, hasta bien entrado el 2022, y no esperamos subidas de tipo hasta el 2023, ¿no? O sea que todavía... Y yo creo que en ese tema también es muy importante la comunicación por parte de los bancos centrales. Es básico, sí. El forward guidance, eso, que es lo que se llama mensaje adelantado, ¿no? Exactamente, ¿no? Cómo hacen la comunicación, la transparencia, que los diferentes agentes económicos puedan ir ajustando sus expectativas. Efectivamente, yo creo que es básico. Es básico y hemos aprendido, ¿no?, de la última crisis, que es que en cuanto... Al final, estos mensajes de la Reserva Federal es que todo se lee palabra por palabra. Hacen un análisis sintáctico que ni en un colegio. El 12, la reunión del Banco Central Europeo del 11 o del 12 de marzo, que Christine Lagarde salió y todo el mundo esperaba unos estímulos pre-COVID, ¿no? Y finalmente pues, no dio esa comunicación firme. Pues allí fue un error de comunicación, ¿no? Y tuvo que salir a los pocos días rectificando esa comunicación, con lo cual es básico. También estamos de acuerdo con lo que dice Pilar, ¿no?, que pensamos que todavía es prematuro, todavía vamos a ver estímulos. Sí que es verdad que la Reserva Federal hace 2 semanas anunciaba que un programa de crédito, de compra de crédito, investment grade, high yield y ETFs de investment grade que se implementó en 2020, pues que van a ir vendiendo ese tipo de activos, ¿no?, que van a ir reduciendo, pero bueno, es una cosa muy, muy marginal, ¿no? Los principales estímulos, yo creo que todavía no son. Todo el mundo lo miró, lo vio, lo comentó, diciendo a ver si este va a ser el principio del tapering, a ver si este va a ser el comienzo de una retirada de estímulos. Y en los mercados de renta fija pues empezaron a notarlo, ¿no? Y eso es verdad que lo vemos, por eso es tan importante la comunicación. ¿Y tenéis la sensación de que los mercados han corrido mucho en esta primera mitad del año, que ya han descontado todo lo bueno, la efectividad de las vacunas, el fin de las restricciones, la reactivación de las economías? ¿De cara al segundo semestre hay más catalizadores que puedan impulsar o hay que mantener una actitud más cautelosa en los próximos meses? Yo creo que en valoración absoluta los mercados en general están cotizando a ratios exigentes, hay que discriminar, ¿no? Pero, por ejemplo, si miramos y tomamos como referencia el ratio precio-beneficios de la bolsa americana de los últimos 5 años, que sería 21,8 veces, y lo aplicamos al beneficio por acción esperado 2021-2022, la media de 2021-2022 para el Standard & Poor's 500, pues nos daría un precio objetivo, un nivel objetivo del Standard & Poor's 500 que estaría simplemente pues, un 3% por encima del nivel al que está cotizando actualmente, ¿no? Por lo tanto, sí que podemos decir que en valoración absoluta, pues gran parte del recorrido pues, esperado para este año, pues quizá ya lo tenemos encima de la mesa, con revalorizaciones en el entorno del 13-15% en mercado americano o mercado europeo. Pero si lo miramos en relativo, dice, bueno, pues si no invierto en renta variable, ¿cuál es el activo alternativo, ¿no? Pues nos iríamos a la renta fija, a la deuda.
y utilizando otro ratio que es el Earnings Yield Gap, ¿no? El diferencial de rentabilidad que nos da el bono americano frente a el bono americano europeo frente a la bolsa, pues todavía la renta variable le saca un diferencial de 3 puntos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros sigue siendo el activo atractivo en el que estar. En el que estar sí que es verdad que, como decimos, que en valoración absoluta, y ahora en estos meses pues podemos ver cierta lateralidad en los mercados, en las cotizaciones, y la clave o los catalizadores pues serán los beneficios. Hemos tenido la publicación de beneficios del primer trimestre, ahora ya en cuanto acabemos junio pues tendremos la publicación de beneficios del segundo trimestre, y sí que hemos visto revisiones al alza. Los comparables van a ser relativamente fáciles, han sido en el primer trimestre y en el segundo trimestre, y tercero y cuarto van a ser más exigentes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que sí que el mensaje es que una parte importante del recorrido quizá lo hemos visto, ha habido mucha rotación y quizá pues esa rotación se va a ir suavizando, que eso también podemos hablar luego de sectores, pero todavía para nosotros el mercado, el activo en el que podemos aportar valor y donde vemos más valor sigue siendo la renta variable, y ya pues podemos decir emergente se ha quedado retrasado, puede ser Momento o Japón, etcétera, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. O sea, yo creo que una cosa que decía al principio Raquel, hay que diferenciar. Es verdad que en todos los sectores, growth, tecnología, todos los que lo hicieron tan bien el año pasado, que vimos que el Nasdaq subía como la espuma o veíamos números muy buenos, este año es verdad que se han quedado un poco rezagados, pero es que aunque se queden rezagados, habían llegado a niveles tan altos que realmente el espacio que tienen para seguir creciendo, el margen que tienen para seguir creciendo es relativamente bajo. Y sin embargo, aunque veamos cierto incremento de beneficios en algunas compañías, ¿no? Ahí sí que va a ser muy, muy importante ser selectivo y tener gestión activa para seleccionar unos nombres frente a otros. Y sin embargo, en todos los sectores más cíclicos, más value, veníamos de unos niveles de valoración tan deprimidos que y sobre todo en comparación con los de crecimiento, que realmente, aunque ya hayan subido, hayamos visto una revalorización bastante fuerte desde noviembre, como decíamos, del año pasado, sigue habiendo margen para seguir viendo revalorización de ese tipo de compañías. Seguimos viendo que hay lugar para crecimiento de beneficios, que después de ser unos sectores, autos, materias primas, energía, algo que no miraba nadie desde hace tiempo, realmente, bueno, pues ahora estamos viendo que todavía tienen margen para ver crecimiento de beneficios y para ver revalorización de esos sectores. Nosotros, por ejemplo, lo que sí que estamos viendo es que hay que discriminar, hay que ser muy selectivos, porque en esta recuperación de sectores cíclicos, pues quizá hay veces que ha subido todo de forma indiscriminada y no se corresponde los niveles de cotización con la generación de beneficios. Y, por ejemplo, un caso que podemos tener todos muy, muy en mente, Booking, ¿no? Que estamos todos deseando de irnos de viaje, de reservar, etcétera. Sí. Pues a los niveles de cotización actual, que está a unos $2.250, está cotizando al mismo precio, prácticamente al mismo nivel que en niveles pre-COVID, cuando en nivel pre-COVID tenía una generación de beneficios, un beneficio por acción de $130, y ahora el beneficio por acción está en $30, el estimado. Entonces, ahí yo creo que ya pues hay determinados excesos, ¿no? Hay determinados excesos que dices, bueno, pues ya a lo mejor ha recogido todo ya en precio y bueno, pues hay que mirar y hay que discriminar, ¿no? Sí, no, totalmente. Yo creo que pues, lo hemos visto con Tesla. Tesla ha habido un momento que valía lo mismo que todos los demás, todos los componentes europeos de partes de automóviles, ¿no? O sea, realmente había anomalías en el mercado. Recordemos que en mayo del año pasado, yo creo que era mayo, el futuro del petróleo estaba a menos 40 y el precio del petróleo estaba a $12 por barril. O sea, realmente, bueno, pues ciertas anomalías que a lo mejor no tenían tanto sentido. También era la falta de visibilidad, el hecho de que estábamos en una pandemia, que era la primera vez en la historia que nos pasaba esto y no sabíamos muy bien cómo iba a impactar a las distintas industrias, a los distintos sectores,
pero sí que estamos viendo también un poco una normalización, una corrección a lo mejor sana de anomalías que estábamos viendo. Bueno, Raquel, llega el momento de mojarse de cara al segundo semestre del año. ¿Qué retoques hay que hacer en las carteras? ¿Hacia qué activos, sectores, compañías, mercados tenemos que orientar nuestras inversiones de cara a la segunda parte del año? Nuestras carteras son por definición globales. Y en la parte de renta variable lo que tenemos es exposición a temáticas que pensamos que nos dan crecimiento consistente con independencia del ciclo económico o de la fase del ciclo económico en la que nos encontremos. O sea, tenemos una asignación estructural a la parte de consumo global, tenemos una asignación estructural a la parte de todo lo que es mercado sanitario o temática de farma, sanidad, tecnología de sanidad, y tenemos una asignación estructural a todo lo que es digitalización, tecnología, etcétera. Son temáticas, 3 megatendencias, ¿no?, con sus subsectores, subtendencias, que pensamos que eso nos da crecimiento, y esa parte la mantenemos. De cara a esta segunda parte del año en la que quizá podamos empezar a oír hablar por parte de los bancos centrales, y quizá el primero pues será la Reserva Federal americana, que dé alguna pista con ese forward guidance, ¿no?, de reducción de estímulos, de tapering, etcétera. Ahí sí que pensamos que la renta fija emergente, que nosotros la hemos tenido y tenemos exposición y nos ofrece diversificación a la parte de renta fija, donde es muy difícil obtener rentabilidad en este contexto de tipos tan sumamente bajos, pues quizá en ese contexto lo que hemos visto es que en contextos de subidas de tipos, los flujos hacia renta fija emergente o este tipo de activos pues lo hace un poquito peor, ¿no? Entonces quizá pues podemos reducir peso en ese sentido. Hemos visto cómo la parte de calidad de las carteras, la parte de consumo, la parte de farma se ha quedado retrasada en este primer trimestre, y quizá puede ser pues otra sorpresa en la segunda parte del año, donde pues quizá a lo mejor el foco va menos hacia toda la parte cíclica, que ya hemos visto esa recuperación, y quizá pues hay una rotación más hacia la calidad y la consistencia. Bueno, pues yo creo que esos serían pequeños ajustes en las carteras que se podrían, que estamos pensando y que estamos barajando. Y yo te añadiría a eso, o por lo menos desde JP Morgan Asset Management, al final esta rotación que os comentaba al principio en tu primera pregunta hacia sectores más de valor, más que rotación, un reequilibrio de las carteras, ¿no?, hacia incluir, también te lleva a sobreponderar más o empezar a invertir más en Europa, porque al final los índices europeos tienden a tener más peso en financieras, que se van a ver beneficiados por un entorno de tipos eventualmente más altos, con márgenes mejores. Tienen más peso en materias primas, en materiales, en constructoras. Y entonces, al final, eso también, desde nuestro punto de vista, te va a llevar a tener más peso en Europa, que era un mercado que todos los años creemos, este va a ser el año de Europa, este va a ser el año de Europa. Bueno, pues hasta ahora no se había visto mucho que este iba a ser el año de Europa, con lo cual al final te lleva a tener algo más de peso, a reducir una infraponderación en Europa, que eso también lo estamos viendo nosotros en nuestras carteras globales. Nosotros en renta fija también te diría que miramos el high yield, al final estamos viendo, o sea, el crédito de menor calidad crediticia. Al final creemos que el tema de los impagos ha tocado ya, los niveles de impagos ha tocado techo, y creemos que ahora es buen momento para mirar a aquellas compañías que tienen balances sólidos y que realmente pueden hacerlo bien, ¿no? Y todo ello con dos matices. Uno es la selección, que lo decía antes Raquel, ser muy selectivos. Ese primer momento de beta, de todo sube, todo vale, creemos que ya lo hemos visto, y que a lo mejor ahora es el momento de elegir gestores activos, asesores que realmente te digan qué es lo que puede, o orienten a los inversores en qué es lo que lo puede hacer mejor y qué es lo que puede sufrir más. Y el segundo matiz es la diversificación. Todo esto no es vete solo a Europa, vete solo a value, es
como decía Raquel al principio, ¿no? Es un mantra que aplica a todo. Dentro de renta fija, ten una parte diversificada, flexible. No saques toda la renta fija de la cartera porque no te está dando nada. Y lo mismo en renta variable. Ten exposición a emergentes, ten exposición a Europa, ten exposición a Estados Unidos. Que en todo, bueno, al final lo que nos ha demostrado la historia es que hay imponderables que ni los mejores economistas más laureados, premios Nobel, pueden adivinar, ¿no? Y estamos hartos de verlo en la historia. Y tener una cartera diversificada lo que va a hacer es ayudarte, como decía Raquel al principio, a que tu rentabilidad sea mucho más estable, mucho más suave. La parte de high yield que comentabas, nosotros también lo hemos visto desde finales del año pasado, principios de este año, y seguimos pensando que sigue habiendo valor, ¿no? Ahí el crédito, la renta fija privada de más calidad crediticia, pues ha corrido mucho y bueno, pues ahora el diferencial en las emisiones medias a 5 años, pues en Europa y en Estados Unidos te pagan 0,45, 0,50 puntos básicos, y sin embargo en la parte de high yield, teniendo en cuenta el escenario central que estamos hablando de recuperación económica y por lo tanto que las tasas de impago pues están en niveles moderados y no van a incrementar, pues un high yield en Europa que te da pues a 5 años pues 225 puntos básicos y en Estados Unidos 270, 280, pues bueno, pues sí que pensamos... Una buena alternativa, ¿no? Y como dices, que hay que tener de todo. O sea, eso no quiere decir que en las carteras no tengamos renta fija e investment grade. La tenemos que tener, ¿no? Porque cuando vienen momentos de volatilidad te descorrelaciona, porque al fin y al cabo pues el crédito high yield se comporta más como la renta variable, ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues hay que tenerlo, pero sí que en un momento dado pues sobreponderando más o ponderando más una cosita que otra para tratar, bueno, pues de adecuar las carteras al momento de mercado. En el caso de la bolsa española, el IBEX 35 el año pasado se quedó bastante descolgado. Este año ha recuperado parte del terreno perdido, todavía no cotiza a niveles prepandemia, pero España va a recibir una lluvia de miles de millones dentro de los planes de recuperación europeos en el que participarán pues, muchas empresas cotizadas, principalmente del IBEX 35. ¿Creéis que esto puede dar un nuevo impulso al mercado español, que el inversor puede sacar partido de cómo se gestionan estos planes por parte de las empresas del IBEX? Pues yo creo que sí, yo creo que es innegable, ¿no? Que cualquier lluvia de estímulos como la que vamos a ver de Europa viene bien a las compañías de cualquier país que se dediquen a esos sectores que se van a ver beneficiados. Y eso también lleva a una sensación de crecimiento, a una sensación de prosperidad, de sueldos que suben o de puestos de trabajo que no se pierden. Y al final todo eso es bueno. Dos grandes objetivos de los estímulos europeos son la transformación digital y todo el tema medioambiental, que claramente son palabras de moda, si queremos, en todo el mundo de transición energética, efectivamente, eficiencia energética, también son descarbonización, son todas estas palabras que ahora oímos todo el rato relacionadas también con nuestras inversiones. Y al final las compañías que hayan desarrollado la tecnología, que estén en proceso de desarrollar la tecnología, que vayan hacia esos objetivos, se van a ver beneficiadas. Y al final todo es un poco un ciclo virtuoso. O sea, si esas empresas van bien y sus empleados siguen cobrando sueldos, sus empleados se van de vacaciones, impulsan el turismo, pero también se empiezan a poner en valor industrias como, bueno, pues como las ingenierías, las compañías industriales en España, que son una parte de la economía fundamental y que realmente son aquellas que nos van a hacer crecer como país y nos van a hacer prosperar, ¿no? Bueno, pues esos sectores cualificados que van a tender a verse en principio más beneficiados en un primer momento por las ayudas europeas. Pero yo creo que ahí en España tenemos empresas muy fuertes, muy potentes, somos líderes en muchos de en infraestructuras, en muchísimos de esos sectores.
y sin embargo, bueno, pues el turismo sigue siendo nuestra principal fuente de ingresos, ¿no? Yo creo que lo importante es la eficiencia en la asignación de esos recursos, ¿no? que nos lleguen y que efectivamente pues, se canalicen a inversiones productivas que generen pues, esos puestos nuevos de empleo, riqueza, etcétera. Eso va a ser lo importante. Lo más importante. Estamos llegando ya al final, se nos agota el tiempo, pero quería despediros con una última cuestión, también bueno, que afecta lógicamente a la bolsa española, pero al resto de mercados, porque hemos visto este ejercicio, cómo se han disparado las salidas a bolsa. Las OPV han vuelto con fuerza, pero también al mismo tiempo estamos viendo cómo algunas se están suspendiendo, cómo se están aplazando, se han batido récord en el primer trimestre y no sé si esto puede ser un factor de confianza o de desconfianza, si vemos que al final no hay demanda para tanto papel como va a salir al mercado. No sé cómo veis, cómo puede afectar al mercado, si puede saturar al inversor tantas salidas a bolsa como se están viendo y sobre todo de un sector específico como es el renovable, o por el contrario esto puede dar más energía al mercado. Yo negativo no lo veo, o sea, quiero decir, yo creo que pues, los motivos por los que al final se suspende o no una salida pues pueden ser varios, ¿no? Generalmente es un desalineamiento de intereses entre el pricing de salida de lo que quieren pagar los inversores y la expectativa del management o del inversor que en su momento pues haga esa salida, ¿no? Yo negativo no lo veo, siempre pues da más dinamismo, más oferta, ya cosa distinta pues es si se ve atractivo o no cada emisión. Ahora tenemos encima de la mesa la de Acciona, que es la mayor desde AENA, ¿no? desde 2015, y yo creo que siempre también es positivo eso y que haya más opciones de diferentes tipos de negocio, ¿no? Yo creo que es como decía Raquel, ¿no? Nunca es negativo. Lo que sí creo que es importante es analizarlas bien, ¿no? Meterse sin ton ni son en renovables porque ahora suena mucho el tema renovable o porque suena mucho el tema medio ambiente, sino realmente dedicarle los recursos o invertir con casas que tengan los recursos para analizar esas salidas y, una vez más, ¿no? Como inversores, asesorándonos, dejándonos asesorar por asesores profesionales como los de Ibercaja. Muchas gracias por la parte que nos toca. Yo creo que aquí también pues el hecho de que muchas, lo que estamos viendo en las ofertas públicas de venta, ¿no? Que no tienen tramo minorista, muchas tienen tramo profesional, pues eso también le sirve un poco de guía al inversor minorista. Cuando tiene tramo institucional y el institucional pues es el que tiene pues fundamentalmente más medios para hacer ese análisis de valoración y oye, pues si no han querido pagar este precio pues ya te da una guía, ¿no? al minorista, exacto. Pues Raquel, Pilar, muchas gracias por vuestra participación en este observatorio de verano de Ibercaja. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos, por estar muy pendientes de los foros de inversión y seguro que sorprendemos con nuevos capítulos muy pronto. Gracias.